Las elecciones presidenciales de 2018 van a ser la primera vez en las que compitan candidatos independientes. El INE dio a conocer apenas el lunes pasado los lineamientos y además abrió la fila para que todos los que aspiren a convertirse en candidatos independientes, no solo para la presidencia, sino también para senadurías o diputaciones, comiencen a registrar su proceso a través de una declaración de intención y tendrán hasta el 8 de octubre para hacer el registro en caso que hayan cumplido con los requisitos. Por lo pronto, los aspirantes a candidatos independientes comienzan con una campaña que trata de ser de contraste con los partidos tradicionales, como por ejemplo destinar o quitar a los partidos grandes, a los partidos que concentran el monopolio del poder, parte de su financiamiento para dedicarlo a un fondo para los damnificados de los sismos en Oaxaca y en Chiapas. Esta es una propuesta que ya traía también otro independiente que llegó en 2015 en Guadalajara, Pedro Kumamoto, y también trata de distinguirse de los partidos o construir su perfil como candidato independiente en función de la crítica abierta al sistema de partidos. Ahí están pues las propuestas y ahora vamos a tener el análisis para responder otras preguntas sobre las dificultades, a quién o cómo van a funcionar los candidatos independientes, y eso lo vamos a discutir aquí en la mesa. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy con un especialista y con uno de los que aspiran a la candidatura presidencial como independiente. El Instituto Nacional Electoral abrió la fila para los aspirantes a candidatos independientes de las elecciones de 2018, aunque las condiciones para el registro son difíciles de cumplir y luego tendrán que competir con los partidos por los cargos de representación en condiciones de desigualdad. En este proceso, la tecnología jugará un nuevo papel, pues el apoyo ciudadano deberá ser recabado a través de una aplicación para dispositivos móviles habilitadas por el INE, para terminar con el uso de hojas de papel para registrar las firmas y entregar las fotocopias de las credenciales de elector de las personas que apoyan la postulación de los aspirantes. Quienes busquen la presidencia de la República tienen hasta el 8 de octubre para registrarse, para las senadurías el 9 y para las diputaciones el 4 de octubre. Deberán presentar el acta constitutiva de una asociación civil creada para gestionar su campaña, su registro federal de contribuyentes, la cuenta bancaria en la que se recibirá el financiamiento privado y público. Los aspirantes a una candidatura presidencial deben obtener 866.593 firmas en un periodo de 120 días, esto es, el 1% de la lista nominal de electores, entre el 9 de octubre y el 6 de febrero. Las firmas digitales recabadas tendrán que componerse de al menos 2% de la lista nominal de 17 estados. Entre los posibles aspirantes están el senador Armando Ríos Peter y el activista Emilio Álvarez y Casa, mientras que los políticos como el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, también han sido mencionados como posibles postulantes. Para el Senado, el actualmente diputado independiente en Jalisco, Pedro Kumamoto, ya alzó la mano. ¿Las candidaturas independientes fragmentarán el voto? ¿Realmente son una amenaza al control monopólico de los partidos? Posiciones. El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Vallados, indicó que entre las ventajas que ofrece la inscripción a través de esta app es que en el país hay más de 70 millones de smartphones, por lo que existen más posibilidades de acceder a uno de estos teléfonos inteligentes que a una fotocopiadora. Además, dijo que están utilizando la encriptación más alta que se da en el mundo civil, y agregó que la tecnología dará mucha más transparencia y certeza para las propias candidaturas. Un candidato independiente no alcanzará la presidencia de la República si no lo hace acompañado de otros de sus iguales a las 300 diputaciones federales y 64 senadurías, declaró el senador Armando Ríos Peter. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, destacó que en 2018, por primera vez, habrá candidatos independientes para la presidencia de la República. Además, habrá casillas únicas para la elección federal y las elecciones locales, que habrá en 30 entidades. Muy buenas tardes, arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias
por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los candidatos independientes. Apenas el lunes pasado se abrió la fila para que todos los que aspiren se pongan en ella para poder registrarse en el INE. Sí cumplen con los requisitos de aquí al 8 de octubre y no son pocos, van a tener que presentar por ejemplo, los aspirantes que quieran registrarse como candidatos independientes a la presidencia, 866,000 firmas de respaldo en los próximos 120 días. Víctor Alarcón, especialista en asuntos electorales, cuéntame, a ver, dime, ¿cuántos candidatos independientes crees que va a haber con esta clase de requisitos, por decirles de alguna manera? Claro. Aunque en línea, en efecto, ha hecho algunas innovaciones tecnológicas que permitirían hacerlo un poco, no solo más transparente y más rápido, pero de todas maneras... Aunque también hay cuestionamientos sobre el método. Ahorita me meto al método, pero por lo pronto, a ver, cumplir con eso, a mí me ha tocado hacer partidos y no es poca cosa, 866,000. Así es, que aunque ese es el 1%, ciudadanos pero de respaldo. Es un elemento muy importante y desde luego agradecerte como siempre la invitación a tu programa. Yo creo que en el contexto de las estructuras previas de quienes han venido trabajando durante el año previo o incluso un año y medio, yo creo que por lo menos hay como unos 5 o 6 candidatos que están, digamos, desplegando la estructura necesaria para poder entrar al proceso, ¿no? Que obviamente es el movimiento ahora de Emilio Álvarez y Casa, el movimiento zapatista y su candidata María de Jesús Patricio con el Consejo Nacional Indígena, está también el senador Armando Ríos Peter, también está justamente Pedro Ferriz de Con, ¿no? Y desde luego, eventualmente algunas otras... El Bronco. El Bronco mismo. El gobernador claro, independiente así de es. Nuevo León. Y eventualmente, pues algún otro que se pueda sumar, Pedro Kumamoto o alguien de la sociedad civil que también pudiera sumarse de último momento a este proceso. Digo, hasta tenemos a Sergio Arau, el cantante, que dice que incluso utilizará la presidencia para comprarse 2 casas blancas, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el panorama, ¿no? Pero creo que lo más importante, desde luego, y eso es la parte importante para el auditorio, es considerar que quienes puedan llegar, primero obviamente tienen una estructura, pueden cumplir con los elementos de financiamiento, pueden cumplir con el registro de formar una asociación civil, de tener una cuenta bancaria, por registrarse ante Hacienda y evidentemente desplegar incluso los elementos de ya construir una plataforma electoral que pueda generar ya algunos primeros posicionamientos frente al propio electorado. Y obviamente la marca candidato independiente hasta ahora ha sido precisamente una marca antipartido. O sea, todo lo que suena a partido o suena a corrupción o suena a mal gobierno o suena, digamos, de alguna manera a mecanismos donde hay una ruptura fundamental entre el ciudadano y lo que de alguna manera se puede constituir o no como representante. Y recordemos que no solamente el 8 de octubre es para el proceso presidencial, sino también va en paralelo el 4 de octubre para diputados y el 9 de octubre para senadores, ¿no? Exactamente, tú dices posicionamientos, la marca con la que nacen es la marca antipartido, lo hemos visto por ejemplo en el caso de Pedro Kumamoto, que llega en 2015 con propuestas, sobre todo que desarrolla ya como diputado en local, para reducir el financiamiento de los partidos. Ahora, esta semana que arranca nuevamente la presentación, el registro de los candidatos independientes, empiezan a correr nuevamente, digamos, campañas de contraste, o quieren presentarse con campañas de contraste, por ejemplo, para crear fondos que reduzcan o quiten parte del financiamiento ya aprobado por el INE a los partidos para destinarlo a fondos identificados, como por ejemplo es el caso de Armando Ríos, que lo vamos a tener ahorita en la línea. Y de hecho, un dato interesante, como tú lo acabas de señalar, por ejemplo, Kumamoto tiene el récord de que cumple su promesa de campaña, es decir, su promesa de esta iniciativa que logró pasar en el Congreso Local de Jalisco, que recientemente fue respaldada en la Suprema Corte. Bueno, pues ese es un elemento muy interesante de cómo si el ejercicio legislativo cubre finalmente expectativas. Quizá los resultados han sido bastante ambivalentes con el Bronco, que obviamente hoy tiene un nivel de popularidad muy bajo con relación a cómo había iniciado su gestión. Manuel Cloutier, que es el único diputado federal que tenemos, que desde luego ha tenido unas participaciones muy importantes en tribuna, defendiendo causas de derechos humanos, inseguridad. Es decir, la agenda de los independientes precisamente se coloca en esos nichos donde efectivamente hay una clara insatisfacción y donde hay
obviamente una muy evidente situación incluso de confrontarla con los organismos internacionales. Y eso es cierto también. Hay, digamos, claroscuros o distintas experiencias de independientes desde que se presentaron y lograron alcanzarlo en 2015. Municipal. Está el caso de Layín, pero está también, digamos, la pérdida de popularidad por el incumplimiento justamente de promesas, al contrario que tú decías de Kumamoto, del gobernador de Nuevo León. No sé si ya tenemos al senador Armando Ríos en la línea. Armando, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto estar contigo, con tu amplio auditorio, y también un saludo a Víctor. Un placer. Oye, se presentan como marca antipartido y un ejemplo de eso es la campaña que estás tratando de montar con la reducción de financiamiento a los partidos para destinarla a los damnificados de Oaxaca y Chiapas. Bueno, yo creo que hay que marcar un punto claro. El INE hizo un pronunciamiento por 7,000 millones de pesos, que por más que esté en la ley, pues es una ley que han hecho los partidos políticos, y que me parece que hay que generar conciencia, mi querido Pepe, en este país, de pues las enormes distorsiones que tanto dinero está generando en la política. Esa política partidista que los partidos, cuando hacen campañas, pues no solamente se quedan con ese recurso, piden dinero privado, lícito o ilícito, que termina sembrando la corrupción que hoy está generando terribles daños en el país. Entonces yo creo que en un momento tan terrible como una pérdida de 80,000 casas, viviendas en Oaxaca, en Chiapas, un asunto que nos tiene a todos consternados como país, bueno, pues hay que plantear ese contraste frente a lo que representa el enorme, la enorme cantidad de dinero que están utilizando los partidos para hacer campaña. Si la mitad fuera destinada para recuperar 80,000 viviendas, pues le estaríamos ayudando a 80,000 familias que de las zonas más marginadas hoy, por un fenómeno telúrico, requieren la solidaridad de la gente. Entonces, creo que es un planteamiento que ha sentido, entiendo el asunto de la ley. Bueno, si es por ley que hay que dárselos, pues que los partidos endosen un cheque, y que si tanto se engolan a la voz de ayudar a los más marginados, pues que lo depositen en favor de un fondo de vivienda que permita que la gente recupere lo perdido. No es la primera vez, Armando, déjame incorporar a Víctor a la discusión, no es la primera vez que hay propuestas de esta naturaleza, y tal parecería, digamos, que el efecto que tienen es mucho más de deslegitimación de la propia clase política, una crítica a los partidos tradicionales, que resultados evidentes, salvo en el caso de Kumamoto y en Jalisco. Porque en el caso del Congreso Federal, tú te acordarás, Víctor, justamente fue detenida por la bancada del PRI el último día de sesiones del pasado periodo legislativo. ¿Qué es lo que realmente están logrando con estas propuestas? Bueno, deslegitimar, yo creo que hay que generar conciencia de lo que se trata la elección. Deslegitimar un poco a la clase política, Armando. No, a ver, mira, la clase política ya se ganó a estar deslegitimada por la propia dinámica continua de escándalos en los que se involucra a diputados, a gobernadores, en fin. Yo creo que profundizar en esa ruta es equivocado. Más bien yo creo que lo que hay que generar es conciencia respecto a la enorme cantidad de dinero que hoy se usa en política, que los partidos políticos han incrementado, me refiero a la parte pública, a la parte presupuestal, y que eso no disminuye, mi querido Pepe, la cantidad de dinero que de todas maneras se solicita por manera privada, incluso de actores ilícitos, porque el problema de las redes de corrupción tiene que ver con compadres que financian campañas para quedarse con contratos, con compadres que financian campañas para meter a los criminales, como los guachicoleros o los que venden goma de opio en lugares como el mío, en Guerrero. Entonces, ¿de qué se trata esta elección? Si alguien está apostando a deslegitimar a la clase política, pues corre un enorme riesgo y un terrible error. Eso sí era un abismo. Hay que entender que tenemos un patrón sistémico que hay que cambiar. Tiene que ver con enormes carretadas de dinero que los partidos políticos hoy están utilizando y que no están frenando la entrada de dinero ilícito a las campañas. A ver, ese es el punto que yo quiero hacer. Me parece que es el tema a discusión profunda en esta elección. A ver, justo ahí está mi punto. Déjame preguntarle a Víctor. A ver,
generar conciencia, dice Armando, de los ingentes cantidades de recursos. No es suficiente. ¿Qué pasa si las propuestas no se cumplen o se llevan a cabo, Víctor? Es que es el problema, o sea, la clase política nos dice independiente, no independiente. El senador Ríos Peter recientemente se acaba de incorporar a ese bando, ¿no? Digamos, tratando un poquito, evidentemente, y es muy válido que ahora se coloque y tome conciencia que precisamente perteneció a una clase política y a los partidos que precisamente produjeron poco en el tiempo reciente. Es decir, este es un juicio de orden general y independientemente de lo que le toque más o le toque menos a un partido o a un político, pues eso forma parte de una impresión de orden general que precisamente la ciudadanía en común, pues ahora la pregunta es, bueno, ¿y en qué realmente se van a diferenciar estos independientes que de alguna manera no hayan hecho o que no pudieron hacer dentro de sus espacios políticos que han detentado hasta ahora? Creo que en ese sentido el tema de las propuestas, más allá de lo que se deja o puede dejar de hacer con los partidos, ¿qué es lo que concretamente ellos pueden hacer al margen de quitarle o no dinero a los partidos? Voy contigo, Armando, te doy derecho de réplica, vienes. Sí, no entendí muy bien lo que quiso decir Víctor. O sea, lo que quiso decir es no. Ajá. Sí, lo que te puedo decir es que yo llevo en este tramo desde que renuncié a ser gobernador, Pepe. Yo no es un asunto nuevo. Yo renuncié a ser gobernador, es decir, yo renuncié a tener un poder que hoy sigo calificando como ilegítimo. Entonces, este patrón de la corrupción que estoy definiendo tiene que ver con el dinero. Hay que marcar por cuantas vías sea posible que el tema del dinero es el problema de la corrupción en el país. Que la corrupción y la inseguridad y la desigualdad de oportunidades son parte del uso del dinero en las campañas políticas. Entonces, bueno, hay un momento, como un terrible hecho que es el temblor, que hace que 80,000 personas pierdan su vivienda. El tema es a los partidos preguntarles, oigan, ¿pero no están dispuestos a renunciar a 3,000 millones de pesos para que la gente tenga su vivienda o no? Porque si no, esto se vuelve medio iluso. Entonces, creo que de lo que se trata el debate es de poder aprovechar esta elección, no solamente para buscar el voto y obviamente para hacerle sentido a la gente en materia electoral, sino que generemos una conciencia de eso se trata una elección, concientizar de qué se trata la forma en la que estamos viviendo y cambiar patrones de comportamiento. Esto se trata de una campaña, esto es un proceso político. Nosotros no podemos seguir siendo, y por eso no entendí el planteamiento de Víctor, siendo comparsas de una cantidad exorbitante de recursos, 7,000 millones de pesos, que además de todo, cuando los meses complicados van a terminar siendo 40,000 millones de pesos, casi la mitad del programa de oportunidades, solamente para saber quién gana el poder. O sea, estamos hablando de las candidaturas independientes que proponen, que traen, y algunas en particular que ya están en esta misma semana que se abrió el registro para los aspirantes a las distintas candidaturas, desde la presidencia hasta de diputados, senadores, etcétera. ¿Qué es lo que están proponiendo, por ejemplo, respecto de asuntos como los damnificados en Chiapas? Estamos hablando con el senador Armando Ríos Peter, con Víctor Alarcón, y hace un momento Armando decía, es importante que los independientes se diferencien de los políticos tradicionales o de los partidos tradicionales por necesidad de establecer agenda. Decía, hay que crear conciencia por el tema de los financiamientos de los partidos que son aprobado por el INE, una cantidad elevadísima, 7,000 millones. Sin duda, es un buen punto de partida, pero creo que lo que ya tenemos que ir pensando y creo que todos los candidatos independientes tienen que plantearse es realmente qué es lo que van a tratar de generar como ideas fuerza para un gobierno que efectivamente tiene problemas de endeudamiento graves para el 2020, que tiene problemas muy severos de otro tipo de agendas, como también el senador Ríos Peter lo acaba de señalar, corrupción, derechos humanos, etcétera. Creo que los ciudadanos, más allá de una coyuntura importante, lamentable, que estamos viviendo con el asunto del temblor de los damnificados, también tenemos que empezar a construir simultáneamente, en paralelo, estas otras ideas fuerza. Creo que eso es lo que ciertamente tenemos que ir buscando para encontrar, digamos, que dentro de los muchos colores que se pueden presentar en las orientaciones ideológicas de los candidatos, por lo menos sí podamos identificar que, por ejemplo, el senador Ríos Peter, qué es lo que particularmente propone dentro del campo de la izquierda. A mí, por ejemplo, me llama la atención, Kumamoto es la propuesta que lo diferenció. Hoy vi a Emilio Álvarez y Casa, otros los que aspiran a una candidatura, haciéndose eco de la propuesta sobre reducción del 20% para damnificados en Chiapas, y además también ha sido consistente en la crítica a la clase política a partir del tema de la corrupción. Y voy contigo, Armando, es también la propuesta que tú traes. ¿Ves diferencias entre los independientes?
Mira, yo creo que seas independiente o seas candidato de un partido, en esta elección, lo que tienes obligación es atraer cosas a la mesa. Y en este país sobre el diagnosticado, me parece que de lo que se trata es de que debatamos qué es lo que piensa cada uno respecto a los temas, que no son muchos, que hay que cambiar en el país. A ver, por ejemplo, el tema de la justicia, no te estoy hablando de una cosa exorbitante, en este país no hay justicia. ¿Qué es lo que piensan los candidatos de los partidos? ¿Qué es lo que piensa el candidato B, C, A, Z, independiente? Es contratar cómo vamos a tener un país con Estado de Derecho, con justicia, que garantice pues un igual trato de la ley para 120 millones de personas. Yo no me estoy, creo que es un error este tema de querer poner a los independientes como si fueran marcianos y una cosa distinta. No, el debate es un debate político, entre partidos políticos y sus candidatos y quienes por la ruta independiente quieran hacer contraste contra ellos. ¿Cuáles son los temas del país? ¿Cómo generamos riqueza? ¿Cómo garantizamos armonía? Que no haya la terrible violencia que tenemos. ¿Y cómo garantizamos que hay un Estado de Derecho en el que quedamos todos? Eso es un planteamiento de izquierda, yo creo que lo es. Al final de cuentas, tener para 120 millones de personas una misma forma de ser tratados para la ley, pues todo es un tema de derecha. Entonces, hay que salirnos de este debate tradicional que termina siendo muy de círculo rojo y hay que hablarle a la gente. Creo que la elección que sigue, en la que yo espero estar anotado obviamente primero como precandidato en el formato de conseguir las firmas y luego en la boleta, pues se trata de un debate nacional que no puede ser ni de circulito rojo, ni de farándula, ni solamente de llenarle el ojo a los opinadores. Tiene que ser un debate profundo de cómo cambiamos al país. A ver, déjame tomar esa última afirmación, me parece que es un punto importante, y es ¿qué es lo que la gente puede pensar o cómo puede recibir una propuesta que a todas luces le va a parecer bien? Es decir, reducir el financiamiento de los partidos para llevarlo a los damnificados. ¿Cómo la ves tú? Bueno, mira, yo creo que en el contexto mismo de lo que desgraciadamente tienen los candidatos independientes como una limitante, ciertamente no tienen el acceso a la radio y la televisión. Lo ideal sería que dentro de los medios ya pudiéramos estar observando precisamente algunas participaciones de los candidatos independientes o de los aspirantes para poder precisamente ir condensando cuáles serían algunas de sus principales ideas fuerza. Es decir, creo que a mí me parece que eso sí es un elemento de mucha desventaja que las reglas de competencia en este momento generan para este tipo de candidaturas, independientemente de si son o no distintos a los partidos. Las reglas los vuelven distintos, o sea, al margen de lo que quieran o no los independientes, desgraciadamente van en el furgón de cola y eso sí da una situación bastante más complicada para que ellos puedan generar una identificación más puntual, no obstante que han hecho esfuerzos muy sobresalientes tratando de esquivar incluso las restricciones de comunicación que tiene la reglamentación electoral, pero sí me parece que coincido en ese sentido con el senador de que sí tiene que ya empezarse a dar un contraste no solamente de cara a los partidos, sino de cara entre ellos mismos. Es decir, ¿qué me va a marcar una diferencia entre Emilio Álvarez y Casa, la candidata del Ejército Zapatista, y él, como para poder decidir si no quiero votar por Morena o por los partidos políticos establecidos? O sea, finalmente, si quiero yo construir una opción de izquierda, por ejemplo, ¿cómo realmente me voy a poder orientar hacia la idea de que esta es una mejor oferta que las otras que se están presentando? A ver, déjame ir con Armando. Por un lado, Armando, la necesidad que se pone a lo largo de la charla sobre conocer las distintas posturas de independientes y de partidos sobre los grandes problemas nacionales, pero también por otro lado la necesidad que estamos viendo tanto en los partidos tradicionales como en los independientes de sumar o aglutinarse para tener mayores posibilidades de alcanzar puestos de elección, por ejemplo, la candidatura presidencial. Entiendo, por ejemplo, una de tus posturas ha sido esa, sumar a las distintas candidaturas para tener oportunidades en la presidencial. ¿Cómo entender esa diferencia? A ver, yo espero que eso ocurra, eso lo he planteado muchas veces, le he pedido puestos de contacto con los otros compañeros que quieren ir por la ruta independiente para conseguir la candidatura. Pues cada quien trae su tiempo y yo espero que lleguemos juntos, esa es mi apuesta. Pero yo sinceramente creo que esta elección requiere de que tanto los candidatos, repito, independientes del partido que sea, la sociedad, los analistas, quienes están alrededor del proceso electoral, pues usemos el sentido común. El problema es que lo que no estamos utilizando es el sentido común. ¿Qué tema requiere el país? Como que se está buscando que saquemos cosas como si fuera por magia,
de fuera de la caja, cosas innovadoras. El problema es que este país no tiene Estado de Derecho. Por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que la gente propone, qué plantea y cómo busca realizarlo? Ese es el debate. Tiene que ser un debate de sentido común que a la gente le atraiga, donde las propuestas no sean rimbombantes, repito, de círculo rojo, sino que a la gente le haga sentido, que un empresario pequeño, un comerciante, pues de repente tenga la misma forma de ser tratado por la autoridad que un gran empresario, y que de repente pues no tengas la mordida, el cobro de piso, la Secretaría de Hacienda, todos en contra tuya, cuando hay otros actores que tal vez no tienen esa misma circunstancia. Creo que tiene que ver mucho esta elección con que le pongamos sentido común a las decisiones que a través de un proceso electoral tenemos que definir después de un país que está sobrediagnosticado desde hace mucho tiempo, y en el cual pues habrá cosas en las cuales habrá que exigir una sola cosa, mi querido Pepe, mi querido Víctor: debate, debate, debate. Porque el debate, y lo pongo en el contexto del Instituto Nacional Electoral, hoy está a debate por parte del Instituto Nacional Electoral que dejemos de ser un país de mentiritas con debates prefabricados, artificiales, acartonados, y que nos vayamos a las universidades y que la gente nos escuche, que los chavos se levanten, los académicos, los empresarios que quieran ir y te digan, oye, ¿tú qué crees en esto? Y que no tengas que tener una respuesta prefabricada, sino que sepas ser líder, actor, que puedas incidir. Yo creo que de eso se trata esta elección. Somos un país que del 2000 al 2018, y con eso cierro, tiene 18 años, todavía poquitos, de una democracia competitiva electoralmente. Bueno, pues seamos entonces adultos en el tipo de debate que tenemos. Ahora, algunos de tus planteamientos sería difícil que algunos de los otros candidatos tradicionales o independientes no los tengan igual. Déjame ir hablando de las candidaturas independientes. Esta semana comenzó el registro de sus aspirantes. Estamos hablando con Víctor Alarcón, especialista en asuntos electorales, con el senador Armando Ríos Peter. Aquí telefónicamente, Armando, en la recta final, una de las críticas más fuertes que hoy tienen los independientes es quizá la división del voto, la fragmentación que podrían causar en 2018 y el beneficio que tendría sobre todo para el PRI. ¿Cómo ves tú esta crítica? Yo creo que es falsa. Yo creo que la elección del 2018 va a tener, como han tenido todas las elecciones presidenciales, una final parejera, ¿no? Una final dicotómica de dos actores. Quien crea que los independientes, por el hecho de estar en la boleta, van a recibir votos que le quiten, especialmente siempre se dice que le van a quitar al principal candidato de la oposición, que ahora es Andrés Manuel, eso es equivocado. Fíjate, Pepe, en la pasada elección del Estado de México se dice que el 40%, esto lo vi en dos estudios, y el 40% de la gente decidió su voto en la urna. La gente vota útil o vota castigo en las elecciones presidenciales. Un candidato independiente, si no logra crecer, si no logra articular, si no logra hacerle sentido a la gente, va a ser inclusive favorable a Andrés Manuel. ¿Por qué razón? Porque va a generar un voto que al final del día va a hacer que Andrés Manuel reciba una serie de votos que tal vez ni siquiera se hagan en las encuestas. Entonces, esa historia de terror, que además de todo es la que fomenta el propio equipo de Andrés Manuel, es equivocada. Los candidatos independientes, yo por lo menos, ¿yo qué quiero? Yo le voy a morder al PRI, yo le voy a morder al PAN, le voy a morder al PRD, le voy a morder a Morena. ¿Por qué razón? Porque dentro de esos partidos hay un chorro de gente que ya no está de acuerdo con lo que hacen esos partidos. Claro, pero por ejemplo, ¿qué es lo que vas a morder? ¿El voto antisistema, el voto anti-PRI o el voto útil? Hay que morder todos los votos, mi querido Pepe. Hay que tener, primero que nada, un voto que no esté de acuerdo con cómo está funcionando el sistema de partidos, sin duda. Hoy 11%, 12% de la gente quiere votar por un candidato que no tenga partido, que sea independiente y que sea independiente de la lógica de los partidos políticos. Primero, oye, pero también esos partidos políticos tienen voto blando y tienen voto inteligente y racional. No solamente son algunos clientelas electorales que están ya apalancadas. Hay que ganárselos con el discurso, con el planteamiento, con el convencimiento, con una propuesta que, te repito, tenga sentido común. ¿Y yo qué es lo que espero hacer? Yo espero a esos partidos políticos, estoy hablando del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, los principales partidos políticos, a todos les voy a morder. Y entonces, bueno, pues a final de cuentas decir que solamente para beneficiar a uno es o que alguien se quiera poner como víctima, que sobran de ese tipo de actores, o que no estén leyendo bien lo que el electorado quiere. Yo quiero leer bien lo que quiere la gente y es donde yo quiero actuar. Pues muchas gracias, mi querido Armando, por haber estado con nosotros. Espero que la próxima vez estés acá presencial, que haya chance, y te mando un fuerte abrazo. Pepe, sabes que es un honor estar contigo. Le mando un fuerte abrazo a Víctor y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Yo diría muy rápido, yo creo que hay un argumento sólido en el parte final de Armando.
las encuestas actualmente nos están dando entre un 30 y 40% de no respuestas o indecisos. Es decir, creo que hay un universo que normalmente en las elecciones tenemos como un caldo de cultivo, que efectivamente alto, se va, que es muy alto. O sea, creo que eso, desde luego, considerando que todavía estamos en una etapa bastante temprana de la elección y todavía sin tener claridad de varios de los candidatos. Es decir, en la medida en que el PRI defina la coalición del PRI, si es que va en coalición, el Frente, si va en coalición o no. Es decir, en la medida en que faltan, digamos, 2 o 3 candidatos del elenco primordial. Bueno, vayas, los más fuertes, está el puntero, ¿no? Ya el seguro Andrés Manuel, pero tenemos todavía falta el del frente, en el frente y nos falta si hay frente, o el del PAN, o el del PRD, finalmente el PRI que logra armar o no con PANAL o con Verde y con el Encuentro Social. Entonces, digamos, de alguna manera todavía por eso ese 30-40% de indecisos, que yo creo que da un buen fundamento para que los independientes ahí busquen, todavía ahí no, hay algo todavía no buscar. Sabemos cuánto pesan, lo vamos a ir sabiendo. Muchas gracias, Víctor Alarcón, por haber estado, Pepe, como siempre aquí. Gracias a usted por haber estado en Opinión. Nos encontramos mañana a las 7 aquí desde Ciudad Imagen. Tenga una buena tarde y nos vemos. Adiós.